Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué alegría estar nuevamente compartiendo con ustedes este tiempo de café con el pastor. En esta oportunidad tengo el tremendo privilegio de estar acompañado por doña Moreiva. Hola, mi vida. Hola. Ya sabéis que Moreiva es la pastora de la Iglesia Nueva Vida y que además es mi esposa. Y entonces tenemos 3 hijas, 4 nietos y 3 yernos. Claro, las hijas ya están casadas todas. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, contenta. Es la primera vez que participo en Café con el Pastor, aunque prácticamente tomamos café todos los días. El café en casa, pues bien. Además tengo por ahí café colombiano, no lo sé, lo vi hace un ratito porque me traje de Colombia un buen café. No porque no haya buen café en República Dominicana o en Venezuela o en otras partes, sino que estamos muy afín con Colombia y el café colombiano es muy, muy bueno. Así que nada, pero en esta oportunidad queremos retomar la temática del día domingo. Un mensaje muy, muy especial. A mí me gustó mucho. Ya le dije a la pastora que en cualquier momento pues lo tomaré y lo compartiré también porque me hizo mucho bien y además porque fue excelente. Y estaba basado en el libro de Génesis capítulo 29, versículo 16 en adelante. Dice, y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Bueno, eso es básicamente la base del desarrollo que hizo la pastora este fin de semana en la iglesia. Fue muy bonito, repito. Pero ¿por qué hablaste de Lea? Bueno, no solamente de Lea, hablé de Jacob y de su temor, y hablé de Raquel y su envidia, y hablé también de Lea. Ese fue el último punto y creo que fue como el más sensible, ¿no? Porque creo que todos estamos pasando por momentos de crisis y momentos de sufrimiento. Entonces, cada uno de ellos representaba algo. Bueno, se ha estado hablando últimamente sobre la fe. Bueno, el pastor había hablado de la fe que conquista, Gaby había hablado de la fe que era probada. Y en este caso, pues yo quise enfocar la fe como la que ayuda a superar primeramente el temor, la que ayuda a superar la envidia y la que ayuda a superar el menosprecio. Bueno, entonces precisamente en este pasaje de Génesis 29 encontramos a un Jacob lleno de temor. Y yo creo que eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros después de la pandemia. La gente ha quedado muy atemorizada, llena de temor por lo que puede pasar, por si va a morir pronto, por si vuelve otra vez a repetirse la pandemia. Algunos quedaron con secuelas, entonces tienen temor a la muerte y precisamente Jacob tenía temor a que le matara a su hermano Esaú porque no se había portado bien con él, le había robado la bendición y la primogenitura y estaba huyendo. Y es que precisamente significa temor, en el griego significa huida. Y yo no sé de qué estarás huyendo, porque muchas veces nos encontramos huyendo de cosas y no tenemos estabilidad en ninguna casa, estabilidad en ninguna iglesia, y es porque estamos huyendo de tal vez cosas que tememos. Pero Dios quiere que nosotros estemos confiados en Él, confiados en que Él nos va a proveer si es que tenemos escasez económica, que Él nos va a proteger si es que tememos por los enemigos, si es que nos hace falta de cuidado. Tenemos que estar conscientes de que Él nos cuida. ¿Pero Y por qué? precisa, ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros huimos? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos da ese temor de las cosas? ¿Dónde se fundamenta eso en la vida del ser humano? Porque hay gente que dice, tengo miedo, pero ¿de dónde le nació ese temor? bueno, yo creo que el pecado es el que causa el temor, ¿no? Fíjense que en el Génesis, cuando pecaron Adán y Eva, precisamente
dijo Adán, cuando Dios le estaba llamando, dijo Adán, tuve miedo y me escondí. O sea, tuve miedo y huí de ti, porque el pecado hace la separación de Dios y cuando nosotros no tenemos a Dios con nosotros, eso hace que nazca el sentimiento de temor porque estamos separados de Dios. La gente, nosotros en línea general, cuando tenemos miedo, es porque de alguna manera hemos fallado a Dios, hemos fallado a sus mandamientos, no hemos hecho las cosas de manera correcta y huimos de por sí, o cómo se puede entender el yo asunto. creo que realmente es el pecado el que nos hace alejarnos de Dios y es el que nos hace tener temor, porque cuando nosotros estamos apegados al Señor y estamos con Él, vamos a entender que Él está con nosotros. Jacob entendió que huía y que necesitaba tener al Señor precisamente cuando tuvo un encuentro con Dios. Cuando tuvo el encuentro con Dios, Dios le dijo, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueras. Y entonces él comenzó a cambiar. Definitivamente entonces el temor se deshace cuando nos acercamos a Dios. Efectivamente. Nos acercamos como en oración, yendo a la iglesia, buscando la Biblia para saber lo que Dios nos dice y tener una actitud de comprensión y de cumplimiento. Eso hace que el temor se nos vaya. Efectivamente, todas esas son disciplinas que como cristianos tenemos que cumplir, pero yo creo que la más importante es tener amor a Dios. Porque la Biblia dice que en el amor no hay temor. Y cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, pues el temor va a desaparecer. Y una de las cosas que enfaticé y vuelvo a enfatizar es que Dios no nos quiere que estemos esclavos del temor. Porque si somos sus hijos, si le amamos, entonces el temor tiene que huir. Desde luego yo creo que este siglo es el siglo del miedo. La gente le tiene miedo a todo, todo. Es impresionante. Yo recuerdo la valentía en España, por ejemplo, de gente que se lanzaba a las conquistas de cualquier lugar del mundo, de personas aguerridas, dispuestas aún en la fe. ¿Cuántos misioneros españoles fueron a las Américas, a las Indias, a India, a Oriente Medio, o sea, una cosa impresionante, África? Y últimamente, pues, la gente no se atreve a hacer misiones. Tienen miedo, miedo de la economía, miedo de la salud, miedo de montones de cosas. Y qué bueno descubrir que ese miedo se diluye acercándonos al Señor. Pero había otro personaje, Raquel. ¿Raquel qué? ¿Qué pasó con Raquel? Bueno, resulta que Labán... La hermosa Raquel. Labán era el tío de Jacob y resultó que al estar huyendo Jacob llegó a la casa de su tío. Y Labán tenía 2 hijas. Y el versículo que leyó Tomás pues nos aclara de que la hija mayor se llamaba Lea y era una mujer de ojos delicados, dice la Biblia, pero Raquel era de hermoso semblante y buen parecer. ¿Qué quería decir esto? Pues que era súper guapa, que era como una Miss España, una Miss Venezuela, era bonita de rostro y bonita de cuerpo. Y en este caso, pues Raquel significa todo lo bello que nosotros amamos. Raquel representa la buena vida, representa la recompensa que podemos tener con nuestro sacrificio. Significa que los planes que hemos tenido nos han salido bien, que la vida está en orden, que la vida es tal cual como nosotros la esperábamos, que la vida es bonita. Y resulta que muchas veces las cosas que nosotros amamos, las cosas que nosotros queremos, las cosas que vemos hermosas, no son las que nos convienen. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces queremos solo lo bueno, a veces queremos solamente las cosas que nos favorecen, las cosas que nos producen bienestar, que nos producen alegría, que nos producen felicidad. Pero algo nos enseñó Raquel y es que las cosas que amamos
son producto de la carne, son producto de nuestra naturaleza carnal. Y si nosotros nos decantamos solamente por lo carnal, vamos a fallar, vamos a caer en mal término, porque el Señor quiere que nosotros nos cuidemos en nuestro espíritu, que no nos fijemos tanto en lo carnal, sino en nuestro espíritu. O sea que bueno, bonito y barato no es tan bueno. Bueno, tú tienes una historia en cuanto a eso de bueno, bonito y barato, pero la verdad que en esto casi nadie quiere pagar un esfuerzo, casi nadie quiere las cosas que son sacrificadas, y por eso un poco lo de la gente no ser tan valiente y estar llena de temor, porque precisamente lo que quiere es el facilismo. Y estamos en una generación del facilismo. Fíjense que creo que es el tiempo del ya.com. Tenemos microondas para calentar las cosas y ya.com. Tenemos air fryer para la comida horneada más fácil y que sea rapidito y que quede tostadito, pero rápido. Y todo lo que nosotros que tenemos o queremos es por la vía fácil. Y yo creo que eso no conviene. Que si Raquel era tan bonita, ¿por qué tenían una hermana fea? ¿Ah? Si eran del mismo padre y se supone que de la misma madre, tenían una hermana bonita y una hermana fea. ¿Cómo puede ser eso? Y ojos delicados quiere decir que era feíta. O sea, la gañosita. Bueno, no la gañosita. Parece que los estudiosos y comentaristas dicen que era de ojos torcidos, o sea, que era visca. ¡Ay, caramba! Encima así medio pirata. Pero ¿sabes qué? El asunto no está tanto en lo externo. Y ahí yo de verdad que me conmoví al predicar, porque me identifiqué con Lea. Porque muchas veces creemos que lo bueno, lo hermoso, lo fácil es lo mejor, pero no siempre pasa así, porque con Raquel, que era la bella, la guapa, la que más amaba Jacob, ¿qué pasó? Que dice que él no pudo tener hijos y después de orar y orar, Dios le concedió 2 hijos solamente. Y esto le sirvió para al menos sentirse satisfecha y poder desechar la envidia que estaba acumulando, el orgullo que estaba acumulando. Ella se acercó a Dios y con fe pudo ser libre de la envidia. Pero una cosa te digo, Lea, con todo y lo fea que era, Lea y con todos los defectos que tenía, creo que ella era pura por dentro. Era pura por dentro, porque en el transcurso de su proceso en la vida, ella aprendió que lo más importante era estar apegada a Dios. Explico esto. Ella comenzó a tener hijos, porque creía que teniendo hijos iba a agradar a su marido, iba a conseguir que le amara, porque el marido no le amaba. Jacob, dice la Biblia, en la Biblia de las Américas, que aparte que amaba a Raquel, despreciaba a Lea. Y otra, la Biblia de las Américas dice, y la aborrecía. Entonces, yo me pongo en el lugar de Lea. Claro, imagínense no de segundona, sino de menospreciada. Imagínate querer estar con un hombre, pero el hombre no solo no la amaba, sino que la aborrecía, pero ella le daba igual. ¿Sabe por qué? Porque ella decía, voy a conseguir el amor. Con esto yo voy a conseguir que él me ame. Tuvo el primero, que se llamó Rubén, y significa el que abre los ojos. Tal vez tú necesitas en este momento que Dios te abra los ojos, porque no estás viendo bien claro qué es lo que pasa a tu alrededor y te estás enfocando solo en tener hijos, solo en lo superficial, solo en lo que no te va a ayudar, y necesitas que Dios abra tus ojos. Pero ella dijo, tal vez si tengo un hijo, él me va a amar, Jacob me va a amar, pero no consiguió eso. Entonces dijo, bueno, entonces tengo un segundo hijo que se llamará Simeón,
¿Y saben qué significa Simeón? El que abre los oídos, el que destapa los oídos. Porque decía, tal vez esta vez mi marido me va a amar y Dios me va a oír. Pero quiero decirte que puede ser que tú tengas muchas tribulaciones, pero el Señor escucha tu plegaria. El Señor escucha tus oraciones. Y por eso fue que Dios le dio otro hijo a Lea llamado Simeón y destapó sus oídos espirituales. Y en este momento Dios quiere destapar también tus oídos espirituales para que no oigas las malas noticias que pululan por todo el mundo. Cuando ponemos las noticias, cuando ponemos la radio, todos hablan de cosas negativas, de lo que ha pasado, de lo que pasa y de lo que pasará. Pero nadie se acuerda de las buenas noticias. Y Dios quiere abrirte los oídos para que oigas más que todo su voz, que es dulce. Pero no se conformó Lea tan solo con tener 2 hijos, sino que quiso tener un tercero, Leví, que significa el que une, el que apega. ¿Saben por qué? Porque ella estaba buscando, dice, si yo le doy un tercer hijo, yo voy a conseguir que él se una conmigo y me ame. Pero no fue así, porque ella entendió que no era el amor de Jacob el que ella necesitaba, sino que ella entendió que lo que necesitaba en su vida era el amor de Dios. Por eso tuvo otro cuarto hijo que se llamó Judá, que significa alabanza. Y me encanta esto, porque dijo, esta vez ya no voy a buscar acostarme con Jacob para tener hijos. No, porque ahora he entendido que su amor es el más importante y por eso le llamó alabanza. Y tal vez tú estés pasando por problemas, tal vez estés en un momento de crisis, tal vez estás pasando por momentos de enfermedad, tal vez estás pasando por momentos de muerte, algún marido se te ha muerto, el hijo, tal vez has sufrido en carne propia el sufrimiento. Pues quiero decirte que alaba. Cuando estés mal, alaba. Cuando estés sufriendo, alaba. Porque la alabanza te eleva hasta la misma presencia del Señor y hace que tú te sientas confortada. Y puedas decir, como dijo David, Él confortará mi alma. Y es lo que el Señor quiere contigo. Pero ¿saben que Lea siguió teniendo hijos? Y el otro hijo, el quinto hijo, se llamó Isaacar, que significa mi recompensa. Y sabes que Dios no se va a quedar con tu sufrimiento. Dios no está ni ciego ni sordo. Él te ve y Él te oye en todo lo que estás pasando. ¿Y sabes qué va a hacer con ese sufrimiento? Que te va a recompensar. Dentro de tu vientre se está gestando, como en Lea, una bendición de lo alto. Porque toda crisis tiene solución. Toda crisis tiene un día donde va a ser clausurada, donde va a ser eliminada. Pero toda crisis también tiene un propósito. Y el propósito que Dios tiene a través de esta crisis que tú estás atravesando es de bendecirte. Pero no solamente bendecirte, sino que tuvo también otro hijo llamado Zabulón, que significa mi descanso. Y fíjense, el proceso que atravesó Lea con sus hijos era un proceso interno que ella misma estaba viviendo. Pero Dios quiso que ella descansara en sus brazos. Y por eso tuvo a su último hijo diciendo, ahora yo voy a descansar en la presencia del Señor. O sea que todo esto es un proceso de la vida de Lea que fue avanzando, que logró su objetivo y al final no solamente logró el objetivo de tener hijos como una mujer israelí, sino también de encontrar a su Dios en medio de todo y descansar de la aflicción que poseía. Posiblemente es la razón por la que todo el mundo quiere vivir cualquier circunstancia para que pueda producir en el futuro un cambio, una mejoría, un descansar, un sentirse realizado, satisfecho. Es
muy bonita la historia de Lea. ¿Y qué? ¿Y qué pasó después? Bueno, quiero decirte que puede ser que estés pasando por muchas crisis, muchos conflictos, muchas aflicciones. Y la misma Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Y ten por seguro que Dios te va a dar recompensa, que Dios te va a dar descanso, pero creo que a veces hace falta tener una espalda fuerte para soportar la carga y no ser tan quejica. Y no La ser... carga de la vida, que es dura, la vida es dura. Pero yo creo que Lea encontró el mostrar al mundo la belleza de alguien que pudiera ser feo. Feo físicamente, porque es que la belleza es muy relativa. Antes estaba pensando en ello y como se hace la Biblia, ese contraste entre dos hermanas, una bonita y una fea, resulta que me acordé también de ese dicho que dice que la suerte de la fea la bonita la desea. Así es, así es. Y es que parece que Lea, ¿verdad? No solamente tuvo bastante más hijos que Raquel, sino que además, quiero recordar el domingo que te escuché, que logró su objetivo personal de acercarse a Dios y logró su objetivo al final de conquistar el corazón de su marido. Sí, precisamente. Una novela esto. Sí, novela. la verdad que sí. Pero ¿saben qué curioso es? Que a mí cuando estaba estudiando todo esto me causó impresión porque resulta que normalmente creemos que la bonita, la deseada, la amada iba a terminar con ella y que iba a ser la historia idílica de amor, vamos a decir, iba a tener colorín colorado. Sí. Este cuento se ha terminado y quedaron bien, ¿no? Felices. Juntos y los guapos juntos, sí. Los guapos juntos y felices. Pero, ¿sabes qué dice la Biblia? Que a Raquel, Jacob la enterró en el desierto. ¿Y qué significa esto? Que aquello que nosotros amamos, aquellos que nosotros anhelamos y que creemos que es lo más hermoso que nos puede pasar, como no nos conviene, muchas veces tenemos que dejarlo abandonado en el desierto, porque no nos conviene. ¿Qué pasó? Que al final de los días, cuando Jacob estaba dando ya la bendición final a sus hijos, que por cierto, de sus hijos, 6 hijos los tuvo Lea. O sea, la mitad de la tribu de Israel era de parte de Lea. Y cuando se estaba muriendo Jacob, dice Génesis 49, 29 en adelante, dice, les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Y no dice, allí yo sepulté a Raquel, que era mi amada. No. Dice, allí sepulté yo a Lea. En otras palabras estaba diciendo, sepúltenme con Lea. Porque ella aprendió a amarlo. Ella aprendió a meterse en la recámara de su marido para poder ser fructífera y engendrar hijos. Ella no le importó el menosprecio. A ella no le importó todo lo que estaba viviendo de parte del padre que la había vendido como si fuera una vaca o como si fuera una... Bueno, y se llamaba vaca loca. La traducción de Lea, vaca loca, pero el padre ni la quería, la hermana la envidiaba, tampoco la quería, Jacob tampoco la quería, pero ¿saben qué hizo ella? Ella usó su crisis para ser bendecida y por eso que nosotros debemos de tener una espalda fuerte. Un dicho que dice, Señor, yo no te pido que me quites la carga,
sino que me des una espalda más fuerte para poder llevar la carga. Y yo creo que es lo que Dios quiere en este tiempo, que nosotros seamos libres del temor, libres de la carnalidad, para poder ser bendecidos y lograr descanso. Tremenda historia de amor. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Qué bonito cuánto hemos aprendido acerca del temor, de romper las envidias y de permitir que nuestra vida pueda alcanzar ese sueño real, ese propósito, ese objetivo que Dios marcó para nosotros, que a pesar de las pruebas y los inconvenientes, logremos terminar bien. Gracias, un abrazo, hasta la próxima. Dios te bendiga.